Una niña de apenas 2 años camina por la casa de los abuelos que nunca había visitado antes y señala una foto antigua en la pared. «Mamá, esa es mi hija», susurra, apuntando a una mujer que había muerto décadas antes de su nacimiento. Los padres quedan en shock. ¿Cómo una niña tan pequeña puede conocer detalles íntimos sobre la vida de alguien que nunca existió en su mundo? Lo que están a punto de descubrir va a sacudir todo lo que creen sobre la vida, la muerte y la reencarnación. ¿Será posible que un alma pueda llevar consigo cicatrices y recuerdos de existencias pasadas, atravesando el velo de la muerte como si fuera tan solo una cortina transparente? La mañana de sábado llegó a la pequeña ciudad de Campos do Jordão, como todas las demás, pero en la casa de los Silva algo extraordinario estaba a punto de revelarse. Beatriz, una niña de 2 años y medio, despertó de aquella siesta de la tarde con los ojos todavía empañados por el sueño, pero con una claridad perturbadora en la mirada que no debería existir en alguien tan joven. «¡Mamá!», llamó ella, su voz aún cargada por la somnolencia, pero firme de una manera que hizo que Carla, su madre, dejara de doblar la ropa y se girara por completo. «Yo vivía aquí antes». Carla sonrió pensando que la hija estaba confundiendo la casa de los abuelos paternos, donde pasaban los fines de semana, con algún sueño infantil. «No, mi amor, tú nunca viviste aquí. Esta es la casa del abuelo Miguel y de la abuela Rosa». Pero Beatriz sacudió la cabeza con una determinación que parecía fuera de lugar en su pequeño rostro, aún redondeado por la primera infancia. «No, mamá, yo vivía aquí cuando era Esperanza. Tenía el pelo largo y negro, y mi marido se llamaba Juan». Las palabras salieron de la boca de la niña como si fueran lo más natural del mundo, pero golpearon a Carla como pequeños rayos eléctricos. Esperanza era el nombre de la hermana mayor de Miguel, que había muerto 15 años antes del nacimiento de Beatriz en un accidente de coche junto con su marido, Juan Pedro. «Beatriz, ¿dónde escuchaste ese nombre?», preguntó Carla, arrodillándose frente a su hija, tratando de mantener la voz calma, mientras el corazón le latía desbocado en el pecho. «No lo escuché, mamá. Yo lo recuerdo». La niña caminó hasta la estantería de la sala, sus pasos pequeños y decididos resonando en el suelo de madera. Con la confianza de quien conoce cada rincón de su propia casa, señaló una fotografía enmarcada que estaba en la repisa más alta. «Esa soy yo y Juan en nuestra boda». Carla siguió el dedo pequeñito y sintió que el mundo giraba a su alrededor. La foto mostraba a Esperanza y Juan Pedro el día de su boda, en 1982, 20 años antes de la concepción de Beatriz. La imagen estaba colocada detrás de varias otras fotos más recientes, prácticamente invisible para alguien de la altura de una niña de 2 años. «¡Papá!», gritó Carla, su voz cargada de urgencia que hizo que Miguel saliera corriendo de la cocina, aún sosteniendo la taza de café que acababa de preparar. «¿Qué pasó, hija? ¿Ocurrió algo?». Carla señaló a Beatriz, que seguía mirando la fotografía con una expresión serena, casi nostálgica. Ella dijo que es Esperanza, que vivía aquí con Juan». Miguel casi dejó caer la taza. Esperanza era un tema que la familia evitaba mencionar, una herida que nunca había sanado por completo. La casa en la que vivían ahora era exactamente la misma donde Esperanza y Juan habían morado en sus primeros años de matrimonio antes de mudarse a la capital. Era también el último lugar donde ella había sido verdaderamente feliz. «Beatriz», llamó Miguel, su voz temblorosa. «¿Cómo sabes sobre la tía Esperanza?». La niña se volvió hacia el abuelo con esos ojos grandes y oscuros que parecían cargar décadas de experiencia. «Porque yo soy ella, abuelo, y tú siempre me preparabas café con leche el domingo por la mañana en la taza azul con flores amarillas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel dejó caer la taza y el ruido de la porcelana rompiéndose en el suelo resonó en la casa como un grito. La taza azul con flores amarillas había sido la preferida de Esperanza.
pero estaba guardada hacía años en el armario de la cocina, lejos de los ojos de cualquier niño. «Dios mío», susurró Rosa, que había aparecido en la puerta de la cocina, atraída por el ruido. «Miguel, la niña», dijo la abuela Rosa. Beatriz corrió hacia la abuela con los brazos abiertos. «¿Todavía haces aquel pastel de maíz con cobertura de chocolate? A Juan le encantaba cuando lo hacías los domingos». Rosa sintió que las piernas le fallaban. El pastel de maíz con cobertura de chocolate era, en efecto, la especialidad que ella preparaba todos los domingos cuando Esperanza y Juan iban a almorzar, pero la receta había quedado enterrada junto con los recuerdos dolorosos, y Rosa no hacía ese pastel desde hacía más de 15 años. «¿Cómo puedes saber eso, mi nietecita?», preguntó Rosa, arrodillándose para quedar a la altura de Beatriz. «Porque lo comía todos los domingos, abuela, y Juan siempre decía que era el mejor pastel del mundo». Beatriz sonrió, pero había una melancolía extraña en esa sonrisa, como si cargara con el peso de añoranzas que no deberían existir en una niña tan pequeña. Carla observaba la escena con una mezcla de fascinación y terror. Cada palabra que salía de la boca de su hija era como una pieza de un rompecabezas imposible, revelando detalles íntimos de la vida de una mujer que había muerto décadas antes. No había explicación lógica, no había forma de que Beatriz tuviera acceso a esa información. «Beatriz», dijo Carla, su voz apenas un susurro, «¿recuerdas algo más?». La niña asintió gravemente. «Recuerdo el accidente, mamá. Estaba lloviendo mucho y Juan conducía despacio porque yo tenía miedo. Había una música sonando en la radio, una música que hablaba de amor eterno. Sus ojitos se llenaron de lágrimas. Yo no quería dejarlos, pero pasó un camión muy rápido». Rosa llevó las manos al pecho, sintiendo el corazón acelerarse de una forma que no experimentaba desde el día en que recibió la noticia del accidente. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro arrugado, cargando consigo años de dolor guardado. Miguel se acercó a la nieta, se arrodilló al lado de la esposa y tomó las manitas pequeñas de Beatriz entre las suyas, ásperas por el trabajo de toda una vida. «Hija mía», dijo él, con la voz entrecortada, «¿tú recuerdas dónde guardábamos la llave de repuesto de la casa?». Beatriz sonrió como si la pregunta fuera demasiado obvia. «Debajo del tiesto de geranio rojo, al lado izquierdo de la veranda». Juan siempre olvidaba la llave dentro de la casa cuando salía a comprar pan en la panadería de don Antonio. Miguel y Rosa se miraron con espanto. La llave realmente quedaba en ese lugar, pero ellos habían cambiado el escondite pocos meses después de la muerte de Esperanza, cuando el dolor de ver el tiesto que ella misma había plantado se volvió demasiado insoportable. Nadie más sabía de ese detalle, ni siquiera Carla. «¿Y tú recuerdas lo que pasó en la Navidad de 1981? preguntó Rosa, su voz temblando como una hoja al viento. Beatriz cerró los ojitos como si estuviera accediendo a un archivo distante en su memoria. «Juan me regaló un collar de perlas que compró en la tienda del centro de la ciudad. Yo lloré porque era igual al que mi madre usaba cuando yo era pequeña». Abrió los ojos y miró directamente a Rosa. «¿Y tú te enojaste con el abuelo porque él olvidó comprar el pavo para la cena?». Rosa cubrió la boca con las manos, ahogando un sollozo. Esa Navidad había sido exactamente así. Esperanza había llorado al recibir el collar porque era idéntico al que su madre, ya fallecida, solía usar en las ocasiones especiales. Y Miguel realmente había olvidado encargar el pavo, causando un pequeño drama familiar que hoy parecía tan distante como una vida anterior. Carla observaba todo con una sensación creciente de vértigo. Cada revelación de su hija era como un golpe en el estómago, derrumbando todas sus convicciones sobre la realidad. Era licenciada en psicología, había estudiado el desarrollo infantil, sabía que niños de 2 años no poseían la capacidad para inventar narrativas tan complejas y detalladas. «Necesitamos grabar esto», susurró Carla, tomando el celular con las manos temblorosas. «Nadie va a creerlo si no tenemos pruebas».
«Mamá», llamó Beatriz, tirando de la falda de Carla. «¿Quieres ver dónde Juan y yo plantamos el rosal?». Sin esperar respuesta, la niña caminó hacia el fondo de la casa, sus pasitos decididos resonando por el pasillo que llevaba al patio. La familia la siguió en silencio, como si estuvieran siendo guiados por un fantasma del pasado que había regresado para revelar secretos enterrados. En el patio, Beatriz se detuvo delante de un rosal que crecía en la esquina izquierda, junto al muro de piedra que dividía la propiedad de la casa vecina. La planta estaba florecida, sus rosas rojas balanceándose suavemente en la brisa de la tarde. «Fue aquí», dijo ella, señalando la base del rosal. «Juan dijo que cuando las rosas florecieran, nuestro amor iba a durar para siempre. Él enterró una cajita aquí abajo con una cartita que escribió para mí». Miguel sintió la sangre helarse en las venas. Esperanza había mencionado aquella cajita algunas veces, siempre con una sonrisa traviesa en el rostro, pero él nunca lo había tomado en serio. Pensaba que era solo una broma romántica de la joven pareja. «¿Tienes certeza, nietecita mía?», preguntó él, la voz apenas un susurro. Beatriz asintió con la determinación de una adulta. 3 palmos bajo la tierra, al lado derecho de la raíz principal. Juan la colocó dentro de una bolsita plástica para que no se mojara. Rosa corrió hasta el galpón y volvió con una pequeña pala, de esas usadas para cuidar el jardín. Miguel tomó la herramienta con las manos temblorosas y comenzó a cavar en el lugar exacto indicado por Beatriz. La tierra estaba blanda, evidenciando que no había sido movida en mucho tiempo. A cada palada, el silencio se volvía más denso. Carla filmaba todo con el celular, alternando el foco entre el rostro concentrado del suegro y la carita serena de Beatriz, que observaba esa excavación como si estuviera reviviendo una escena familiar. «Aquí», exclamó Miguel cuando la pala produjo un sonido diferente al tocar algo sólido. «Hay algo aquí». Con cuidado, retiró la tierra alrededor del objeto hasta poder sacarlo por completo. Era una bolsita plástica transparente, amarillenta por el tiempo, que contenía una pequeña caja de metal que un día había guardado caramelos de menta. Rosa abrió la bolsita con dedos temblorosos y retiró la cajita. Dentro, preservada por la protección del plástico, había una hoja de papel doblada en 4 partes. Miguel desplegó el papel lentamente, como si fuera un pergamino sagrado, y comenzó a leer en voz alta. «Mi Esperanza querida, cuando encuentres esta carta, tal vez ya seamos viejitos, sentados en la veranda, riéndonos de las travesuras de nuestros nietos. Quiero que sepas que cada día a tu lado es un regalo que no merezco. Prometo amarte en esta vida y en todas las otras que vendrán. Si un día yo parto primero, espera por mí, porque voy a encontrar una manera de volver a ti. Con todo mi amor eterno, Juan Pedro». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del viento, moviendo las hojas del rosal. Rosa lloraba abiertamente, sosteniendo la carta contra el pecho, como si fuera el propio Joan quien hubiera regresado. Miguel se secó los ojos con el dorso de la mano, intentando procesar la imposibilidad de lo que acababa de presenciar. Beatriz se acercó a la abuela y tocó su mano suavemente. «No llores, abuela Rosa. Juan cumplió su promesa. Yo volví». Las horas que siguieron al hallazgo de la carta pasaron como un borrón de incredulidad y conmoción. Carla había llamado a su marido Daniel, que dejó el trabajo a mitad de la tarde y condujo como un loco por las curvas de la sierra hasta llegar a la casa de sus padres. Cuando vio el video grabado en el celular de su esposa, sus piernas flaquearon y necesitó sentarse en la veranda para procesar lo que acababa de presenciar. «Esto no es posible», repetía él, pasándose las manos por el cabello. «Niños de 2 años no inventan historias así, no saben esos detalles». Pero Beatriz seguía sorprendiendo a todos con revelaciones que parecían venir de un pozo inagotable de memorias imposibles. Describió con precisión quirúrgica la disposición de los muebles en la casa cuando Esperanza vivía allí.
Mencionó el nombre del perro que la pareja había adoptado, un mestizo llamado Trueno, que había muerto pocos meses antes del accidente, e incluso reveló dónde Esperanza guardaba un diario íntimo que nadie jamás había encontrado. «Está debajo de la tabla suelta del suelo del cuarto», dijo ella simplemente, como si estuviera hablando sobre el tiempo, «al lado de la ventana que da al patio». Miguel subió al ático de la casa, donde quedaba el antiguo cuarto de la pareja, un espacio que había sido transformado en depósito tras la tragedia. Siguiendo las instrucciones exactas de Beatriz, encontró una tabla ligeramente más alta que las demás y, al forzarla con un destornillador, descubrió un pequeño compartimento donde estaba escondido un cuaderno de tapa floral. Las páginas amarillentas por el tiempo revelaron los pensamientos más íntimos de Esperanza en los meses que precedieron a su muerte. Escribía sobre los planes de tener hijos, sobre los sueños de viajar por el mundo con Juan, sobre pequeñas discusiones domésticas y grandes declaraciones de amor. Pero fue la última entrada, fechada 3 días antes del accidente, la que hizo que Miguel bajara las escaleras tambaleando. «Tuve un sueño extraño hoy», leyó él en voz alta para la familia reunida en la sala. «Soñé que Juan y yo estábamos en un lugar muy blanco, lleno de luz, y una voz me dijo que nuestra historia no terminaría aquí, que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso». Desperté con una sensación extraña de que algo estaba por cambiar en nuestras vidas. Tal vez sea la hora de empezar a pensar en tener un bebé. Rosa cubrió el rostro con las manos, sollozando. Ella estaba intentando quedar embarazada. Siempre soñaron con tener una familia. La noticia del fenómeno extraordinario que estaba ocurriendo en la casa de los Silva comenzó a difundirse por la pequeña comunidad de Campos do Jordão, como fuego en paja seca. La primera persona a la que buscaron fue al padre Antonio, un hombre de 70 años que había conocido a Esperanza desde niña y oficiado su matrimonio con Juan Pedro. Cuando el sacerdote llegó a la casa al inicio de la noche, Beatriz estaba jugando en el patio con una muñeca, tarareando una canción que hizo que el padre se detuviera de inmediato en medio del camino. «Dios mío», murmuró él, reconociendo la melodía. «Esta es la canción que Esperanza cantaba en el coro de la iglesia». La canción era un himno antiguo, raramente entonado en las misas modernas, que Esperanza había aprendido de su abuela y solía cantar durante los ensayos del coro. Beatriz cantaba no solo la melodía, sino también la letra completa en latín, una lengua que una niña de 2 años jamás podría conocer. «¡Padre Antonio!», exclamó Beatriz, corriendo hacia el hombre de sotana negra. «¿El Señor todavía hace esas hostias dulcitas que me gustaban tanto?». El sacerdote sintió las piernas desfallecer. Esperanza siempre comentaba sobre el sabor especial de las hostias, que él preparaba personalmente para las comuniones especiales, usando una receta antigua que había aprendido en el seminario. Era un detalle íntimo, conocido solo por algunas personas cercanas a la parroquia. «Hija», dijo el padre arrodillándose ante Beatriz, «¿tú sabes cuál era la oración preferida de Esperanza?». Sin dudarlo, Beatriz juntó sus manitas y recitó: «Ángel del Señor, que eres mi celoso guardador, ya que a ti me confió la piedad divina, hoy me rige, me guarda, me gobierna y me ilumina. Amén». Era exactamente la oración que Esperanza rezaba todas las noches antes de dormir, una tradición que había mantenido desde la infancia. El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que estaba frente a algo que trascendía todas sus décadas de estudio teológico. «Necesitamos documentar esto oficialmente», dijo el padre Antonio a la familia. «Conozco a un investigador de la Universidad de São Paulo que estudia casos de reencarnación. El doctor Ricardo Mendoza ya ha investigado situaciones similares por todo el mundo». A la mañana siguiente, el doctor,
Mendoza llegó a la casa de la familia Silva, cargando equipos de grabación y un cuaderno lleno de preguntas preparadas específicamente para poner a prueba la veracidad de alegaciones de vidas pasadas. El hombre de mediana edad, cabello canoso y gafas de montura dorada, había dedicado 20 años de su carrera académica al estudio de casos inexplicables de memoria reencarnativa. Vamos a comenzar con preguntas simples, explicó él a la familia mientras montaba su cámara. Si ella realmente es Esperanza reencarnada, debe ser capaz de responder detalles que solo alguien que vivió esa vida conocería. Durante 2 horas, el doctor Mendoza sometió a Beatriz a un interrogatorio meticuloso. Preguntó sobre fechas específicas, nombres de personas distantes, detalles sobre la infancia de Esperanza que ni siquiera los padres recordaban completamente. La niña respondía con una naturalidad desconcertante, proporcionando informaciones que posteriormente eran confirmadas a través de documentos antiguos, fotografías y testigos aún vivos. En 40 años de investigación, dijo el doctor Mendoza a la familia al final de la sesión, nunca presencié un caso tan convincente. Sus respuestas son demasiado precisas para ser coincidencia o imaginación infantil. Pero fue cuando Beatriz mencionó espontáneamente un detalle sobre el accidente que todos en la sala sintieron un escalofrío recorrer la espalda. Doctor, dijo ella mirando directamente a los ojos del investigador, ¿el señor quiere saber lo que vi cuando salí de mi cuerpo en el hospital? El silencio que se instaló en la sala fue denso, como una neblina matinal. El doctor Mendoza se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la curiosidad científica de quien estaba a punto de documentar algo extraordinario. Rosa apretó con fuerza la mano de Miguel, mientras Carla acercaba el celular para capturar cada palabra que saldría de la boca de su hija. Yo estaba en el techo del hospital, comenzó Beatriz, su voz manteniendo la serenidad de una niña, pero cargando el peso de una experiencia que trascendía su edad física. Podía ver mi cuerpo en la camilla todo lastimado y a Juan al lado llorando mucho. Los médicos estaban corriendo y diciendo palabras difíciles. Ella hizo una pausa, como si estuviera revisitando cada detalle de aquella memoria etérea. Había un doctor con bigote que le dijo a Juan que ya no había nada que ellos pudieran hacer. Y había una enfermera de cabello rizado que sostuvo la mano de Juan cuando él empezó a llorar más fuerte. El doctor Mendoza sintió un escalofrío recorrer su espalda. En sus años de investigación, había documentado decenas de relatos de experiencias fuera del cuerpo durante momentos de muerte clínica, pero nunca de una niña tan pequeña, con semejante precisión de detalles. Y después de eso, ¿qué ocurrió?, preguntó él, su voz científica enmascarando la emoción creciente. Vi una luz muy bonita y sentí que alguien me estaba llamando, pero no quería ir porque Juan estaba muy triste, respondió Beatriz, mirando a Rosa con aquellos ojitos que parecían cargar la sabiduría de décadas. Entonces, una voz me dijo que yo podía volver, pero sería en otro cuerpecito, en una familia que me iba a amar mucho. Rosa no consiguió contener más las lágrimas. Mi nietecita, mi esperanza. ¿Y sabes qué más, abuela?, continuó Beatriz, subiéndose al regazo de Rosa. La voz me dijo que cuando yo regresara, iba a ayudar a las personas a entender que el amor nunca muere de verdad, que siempre encuentra una manera de volver. El doctor Mendoza cerró su cuaderno de anotaciones, sabiendo que acababa de presenciar algo que cambiaría no solo su carrera, sino su comprensión sobre la propia existencia. Este caso, dijo él solemnemente, será un marco en la investigación sobre reencarnación. En los días que siguieron, la historia de Beatriz se esparció mucho más allá de los límites de Campos do Jordão. Investigadores de universidades internacionales llegaron para estudiar el fenómeno. Periodistas de grandes cadenas nacionales acamparon en la puerta de la casa de los Silva, pero la familia decidió proteger la privacidad de la niña, permitiendo solo estudios científicos controlados. Beatriz creció normalmente como cualquier niña de su edad,
pero cargando consigo memorias que desafiaban todas las leyes conocidas de la ciencia. A medida que los años pasaron, esos recuerdos de esperanza se fueron disipando gradualmente, como un sueño que se desvanece al amanecer, dejando apenas la certeza de que el amor verdadero es la única fuerza capaz de trascender las barreras entre la vida y la muerte. Rosa y Miguel encontraron paz, finalmente, sabiendo que su hija había cumplido la promesa de volver. Y Carla aprendió que existen misterios en el universo que la ciencia aún no puede explicar, pero que el corazón humano sí es capaz de comprender. El caso de Beatriz se convirtió en uno de los ejemplos más documentados de reencarnación jamás registrados. Pero para aquellos que vivieron esta experiencia extraordinaria, ella representa algo mucho mayor que evidencia científica, la prueba de que el amor es eterno y siempre encuentra un camino de regreso a casa. Hoy, cuando Rosa mira a su nieta jugando en el patio, donde un día estuvo enterrada una carta de amor eterno, sonríe, sabiendo que ni siquiera la muerte fue capaz de separar a dos almas que nacieron para estar juntas. Y a veces, cuando el viento mueve las rosas rojas, ella jura poder escuchar el eco de una risa familiar, susurrando entre las hojas. Yo prometí que volvería. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste una experiencia inexplicable que te hizo cuestionar los límites entre esta vida y otras dimensiones? ¿Qué secretos del más allá podría estar escondiendo tu propia familia? Explora con nosotros otros casos que desafían todo lo que pensábamos saber sobre la eternidad del alma humana.